a usted y a su familia un próspero y un feliz año 2019 que está empezando. Este es nuestro primer programa, ya que la semana pasada justamente era 1 de enero, el día martes. Así es que, pues, estoy muy contento de que iniciemos un nuevo año acá en su sección favorita de todos los días de 9 a 9 y media de la noche, Honduras Opina, en donde tocamos temas de diversa índole, con distintos invitados y además distintos presentadores. Creo que eso es la magia de este espacio tan bonito de Honduras Opina, que un día es Marlene Allen, otro día pues tenemos al periodista Flores y a Emma Calderón, y hay diversidad. Creo que en la diversidad también está muchas veces el gusto por las cosas. Así es que en esta noche vamos a hablar un poco de economía, esa ciencia que en lo personal me apasiona muchísimo, y en esta noche también tengo el agrado de estar con un querido colega, además un hombre con una vasta experiencia en temas económicos, tanto en el sector público como en el sector privado. Me refiero a Efraín Díaz Arribiega. Efraín. Gracias, Julio, muchas gracias por invitarme. Feliz tenerte año. en esta noche, igualmente. Bueno, gracias, para ti, me agrada mucho estar aquí contigo nuevamente. Sí, qué bueno que podemos platicar un poco, Efraín. Pareciera que los augurios del año 2019 no son tan positivos, ¿no? No cerró tan bien debido a los problemas que vamos a hablar ahora del año 2018, y las cosas no se ven tampoco muy positivas para este año 2019, o piensas distinto. No, yo pienso que no, desde el punto de vista de cómo lo veas. Quizás si lo ve uno desde el punto de vista político, pues creo que el signo principal sigue siendo la incertidumbre, y no veo en el panorama ningún cambio real, digamos, sobre las cosas que están sucediendo en el país. Uno ve todas estas acciones orientadas a cambiar esto del Registro Nacional de las Personas, como también las posibles reformas a la ley electoral, y uno ve casi de lo mismo que hemos visto siempre, ¿verdad? Ningún cambio real, a pesar de que todo el año 2018 pues se habló de la necesidad de un diálogo, de un acuerdo político que permitiera establecer las bases de un nuevo sistema electoral y político en el país, una nueva arquitectura institucional. Pero uno lo que puede percibir son los mismos acuerdos y las mismas cosas del pasado, así es que no preveo ningún cambio sustancial, y me parece que la inestabilidad y la ingobernabilidad va a continuar desde el punto de vista político, y eso me parece que es un tema que incide, por supuesto, sobre la economía del país, no hay duda de eso. Yo creo que mientras el tema político no se estabilice, Julio, será siempre difícil poder tener un clima de estabilidad social, política, y de realmente un clima adecuado para los inversionistas en el país. O sea, eso es muy claro. Coincidimos, entonces yo creo exactamente lo mismo que acabas de decir. Mientras el problema político en Honduras no se resuelva, va a ser muy difícil que se pueda mejorar la situación económica. Sí, yo creo que, mira, yo creo que pesa mucho el tema de la imagen país. Digamos, cuando estamos tratando de atraer inversión, estamos tratando de impulsar algunos cambios, pero la imagen de país es muy fundamental. Y eso yo creo que no cambia tan fácilmente con lo que tenemos, porque es la continuidad de lo mismo que hemos tenido en el 2018 y en los últimos 5 años para atrás. Entonces, creo que ese es uno de los grandes desafíos que la nación tiene, si ese cambio se va a poder producir, porque no se trata solamente de cambiar caras en el gabinete, ¿verdad? 1, 2 o 3 ministros. O sea, eso no cambia en absoluto la situación, al contrario, creo que más bien da una imagen de improvisación, de falta de planificación. Y la otra cosa, Julio, que yo quiero destacar acá en tu programa, en este programa de TV Azteca, es la falta de visión de largo plazo que el país tiene. No hay una estrategia, no hay un rumbo claro hacia dónde queremos ir. Entonces venimos haciendo las mismas cosas que hemos venido haciendo en las últimas décadas, y entonces el país no avanza sustantivamente. Los indicadores para mí son bastante claros de que el país no va por buen camino. Decía George Bernard Shaw, el famoso filósofo inglés, claro, que los políticos tradicionales piensan en la próxima elección y los estadistas piensan en las próximas generaciones. ¿Te parece a vos que nos hace falta, o nos ha hecho falta desde hace ya bastante tiempo, una visión de largo plazo, pensar en un Honduras para las próximas generaciones y no solamente para las próximas elecciones? Te lo pregunto, Efraín, porque vos fuiste parte de un equipo
de gobierno, hace ya muchos años, más de 40 años, que formuló un Plan Nacional de Desarrollo, posiblemente el último Plan Nacional de Desarrollo que se empezó a ejecutar en el país. Sí, no, claro. Yo siempre he sentido, Julio, que una de las cosas que no andan bien en Honduras es precisamente la falta de planificación, la falta de organización, de tal manera que podamos establecer una clara estrategia de desarrollo. Y eso para mí estando ausente. Hay algunos pedazos que están ahí, pero como que no hay una visión holística, una visión mucho más integral sobre hacia dónde queremos ir. Y eso es lo que uno puede visualizar. Y como bien lo señalaste, la clase política hondureña solo piensa en elecciones, pero no piensa en función de cuáles son los cambios que el país requiere. Y eso creo que es lo que en este momento se demanda del país, en un mundo cambiante, un mundo que cambia aceleradamente y que los retos cada vez más se hacen más difíciles para una economía pequeña como la es la nuestra, ¿verdad? Con muchas fragilidades, muchas vulnerabilidades, poco diversificada. Entonces, ¿cuál es el lugar que para Honduras y para nuestra economía tenemos en un mundo cada vez más globalizado, con todas las dificultades que hay en la economía internacional? Entonces, yo digo que son de los grandes retos que el país tiene, y me parece que ya no es un problema de la clase política hondureña, sino que la clase empresarial o nuestra le falta visión también. No me parece que tienen, y no puedo decir por todos, porque por supuesto hay muchos empresarios exitosos, innovadores, que han podido impulsar muchas cosas, pero siguen como dando vueltas en ese círculo demasiado protector del Estado, en función de canonjías, privilegios, exenciones, pero no para afrontarlo realmente el país con un sentido de competitividad. Esa es la palabra mágica que te iba a mencionar ahora. Yo creo que uno de los grandes problemas que el país tiene para enfrentar el corto y el mediano plazo, y posteriormente también el largo plazo, es justamente cómo hacer de Honduras más competitiva, cómo insertar a Honduras en un mundo que ahora es global, en donde ya no cabe el proteccionismo y para el cual Honduras no está tan preparado, digamos. ¿Qué crees que podríamos hacer, aparte de arreglar el problema político, que es lo fundamental, como dijimos al comienzo, para ir insertando a Honduras también en este ámbito global? Bueno, yo pienso, Julio, que una de las cosas para mí bien importantes es que nosotros tenemos que invertir en nuestra gente. O sea, yo creo que no podemos seguir transitando en un país donde, digamos, tenemos una escolaridad promedio en el área rural de 6 años y globalmente quizás ni siquiera media, donde más de un tercio de los jóvenes no van a estudiar. Entonces me parece que no podemos continuar en eso. Entonces yo creo que eso es importante. La otra cosa es que tenemos que fortalecer la institucionalidad del país. Yo creo que una nación como tú, creo que lo has bien señalado, no se puede construir si no hay instituciones. Y cada vez veo más un gobierno debilitado, infuncional, sin profesionalización, que lo que nos conduce es hacia un mal gobierno, a una mala gestión. Y eso incide necesariamente sobre eso. Y por otro lado, creo que es necesario, por supuesto, los acuerdos entre el sector privado y el sector público para definir, digamos, hacia dónde debemos ir, pero no sobre la base de los privilegios, exenciones o la falta de competencia, como dices tú muy bien, sino sobre la base de generar una economía moderna, capaz de poder competir a nivel internacional, diversificar nuestra economía. Creo que no hemos hecho lo suficiente, y no solamente Honduras, sino que los países centroamericanos, para consolidar una región de desarrollo como es Centroamérica. También me parece que eso hemos estado fallando tremendamente, ¿verdad? Hemos solo visto hacia el norte, pero no hemos visto hacia adentro de nosotros mismos, ni mucho menos, digamos, las nuevas regiones de crecimiento como es Asia, digamos, que debe ser otra de las metas fundamentales para nosotros. Entonces, como que tenemos que diversificar un poco la visión que hemos tenido. Yo siento que la visión como que siempre se retrotrae al pasado y no vemos un poco hacia el futuro. Entonces, yo meto en eso no solo gobierno, sino que también el sector privado. Yo siempre les he señalado, una vez que tuve la oportunidad de preguntarme qué es lo que yo pensaba, yo le digo, bueno, pues que el sector privado tiene que tener una verdadera filosofía de libre empresa,
de mercado, inclusive hasta del capitalismo. Pues. Claro, volverte competitivo. ¿No? Volverte competitivo, ¿verdad? Pero en esto, el tema del mercado aquí es algo que no funciona tampoco. Parece que a muchos empresarios hondureños, sobre todo a los más grandes, les interesa más ver cómo logran la protección del gobierno para poder vender a los precios. Sí, definitivamente, y a eso se han acostumbrado. O sea, un gobierno tutelado, así es. ¿Verdad? Una economía tutelada, una empresa privada tutelada desde el gobierno. Sin su propia autonomía, sin eso. Eso no quiere decir, digamos, la necesidad de la colaboración público y privada, porque yo creo esencialmente eso, y sobre la base de un acuerdo hacia un modelo económico para mí diferente, ¿verdad? En el cual creo que podamos potenciar el crecimiento. Con esas tasas de crecimiento que nosotros tenemos en la economía, digamos, que no van más allá del 4%, el medio anual, tú lo sabes mejor que nadie, bueno, porque eres economista, además presidente del colegio, fuiste, sabes que con eso, yo he dicho siempre que si esas tasas las podemos mantener, siquiera sostenidamente, vamos a necesitar por lo menos 2 décadas para siquiera duplicar 30, 40 años. Sí, nuestro ingreso per cápita, entonces por eso continuamos teniendo esos niveles de pobreza que pasan, digamos, el 60% de la población vive en niveles de pobreza, creciente migración. Entonces, desigualdades también de toda la sociedad. Entonces, creo que hay que replantear un poco eso, pero requiere también una visión mucho más concreta y sobre todo pensando en los intereses del país. Yo creo que la nación requiere un cambio de mentalidad también, me parece, Julio. Yo siento que estamos todavía muy atrasados. Bueno, en lo político tremendamente, veo enormes retrocesos. Claro. Sí, ¿verdad? creo que más bien hemos retrocedido en ese aspecto. Antes de irnos a la pausa, Efraín, me gustaría hacerte una pregunta que tiene mucho que ver con tu experiencia en la función pública, sobre todo en la que hiciste en los años 70 y luego como político en los años 80. En los años 70 todas las cosas se centraban en el tema de una planificación hacia adentro. Había que sustituir importaciones, había que industrializar el país. ¿Vos crees que a estas alturas del siglo XXI persiste esa necesidad de industrializar el país y de hacer una planificación más centralizada, o crees que un plan de desarrollo, una visión de largo plazo debería llevar algunos otros elementos? Sí, yo creo que, bueno, yo definitivamente sigo coincidiendo de que el país requiere industrializarse. No lo veo de otra manera. Yo creo que todos los países que han tenido éxito en el desarrollo ha sido posible gracias a que han podido realmente impulsar su manufactura. Entonces yo creo que para mí eso no es algo que debe ser considerado. Claro, para eso requerimos, bueno, identificar dónde y cuáles son esos sectores que pueden ser efectivamente de una mayor industrialización. Obviamente hay un sector importante que es el que estoy de alguna manera relacionado, que es el sector agroindustrial. Claro. Y vamos a hablar de eso después de la pausa. Sí. Pero es muy importante eso que acabas de decir. O sea, Honduras es un país que no logró desarrollar una industria poderosa, no. incluso si lo comparamos con vecinos cercanos acá nuestros, claro, como Salvador y Guatemala. ¿No? Definitivamente. Nunca pudimos, y aunque tuvimos, como decías tú, en aquel entonces, proyectos como el de la pulpa y papel, la siderúrgica y otros proyectos industriales, el país no pudo totalmente despegar, digamos, en el proceso de sustitución de importaciones. ¿Y qué fue lo que falló, Efraín? Bueno, yo creo que el problema es que creo que entramos un poco tarde, digamos, a lo que otros países ya habían recorrido, como Guatemala, Costa Rica, digamos, en términos de su desarrollo relativo. Entonces, entramos en desventaja y creo que el esquema de integración no nos favoreció o no lo supimos aprovechar adecuadamente, quizás porque nuestra clase empresarial, volvemos a lo mismo, era tal vez de reciente aparición, ¿no? Casi en los años 50, y no tenían la experiencia quizás empresarial que ya tenían algunos de los países vecinos. Pero tuvimos la oportunidad de hacerlo. Yo creo que el esquema de integración regional, yo sigo siendo un gran creyente. ¿Crees que eso podría ser también una salida? ¿No? Yo estoy convencido de eso, Julio. Yo creo que países pequeños como los nuestros, economías muy vulnerables, requieren un mercado ampliado, pero un verdadero proceso de integración. Sí. Y hemos perdido la oportunidad
desde el 90 para acá de construir efectivamente un esquema regional, digamos, que funcione. Quizás me pareció que el de los años 60 tenía más elementos, digamos, de desarrollo que lo tiene este de acá. O por lo menos la visión de los liderazgos políticos en aquel entonces y económicos tenían una visión mucho más integral de lo que actualmente existe. Bueno, creo que es la visión de alguien que tiene la experiencia de haber trabajado todos estos elementos en aquel esquema que era tan prometedor como lo era la integración centroamericana, que se vio justamente interrumpida por la guerra con El Salvador. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos y continuamos hablando con el economista, exministro o viceministro, ¿no?, de Recursos Naturales, ¿no? Sí, viceministro de en los años Recursos 70, Naturales. Efraín Díaz Arribillaga, y además un famoso y consolidado político de nuestro país. Ya volvemos. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. Smart System Security somos una empresa nueva con servicios de alta calidad, especializados en seguridad física, monitoreo, instalación de cámaras, sistema de alarma, protección de dignatarios y servicio de escolta. También ofrecemos capacitación de manejo de armas y defensa personal. Contamos con un personal altamente calificado y con la última tecnología para tu seguridad. Smart System Security. Protegerte es nuestra responsabilidad. Si tus seres queridos están lejos o tú eres quien lo está, siempre estarán protegidos sin importar las distancias. Porque Seguro Migrante de Banco Azteca te protege a ti y a los tuyos en el extranjero. Un seguro de vida con cobertura de 25,000 o 50,000 empiras y asistencia de repatriación de restos hasta $20,000. Acércate a tu asesor financiero y consulta los requisitos. Seguro Migrante de Banco Azteca. Adquiérelo hoy y vive tranquilo. Smart System Security somos una empresa nueva con servicios de alta calidad, especializados en seguridad física, monitoreo, instalación de cámaras, sistema de alarma, protección de dignatarios y servicio de escolta. También ofrecemos capacitación de manejo de armas y defensa personal. Contamos con un personal altamente calificado y con la última tecnología para tu seguridad. Smart System Security. Protegerte es nuestra responsabilidad. Volvemos acá a su programa Honduras Opina. Esta noche hablando con el economista, ex viceministro de Recursos Naturales y también director del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible de PRONADERS, el primer director de ese programa, ¿no?, el fundador, sí, me tocó. Efraín Díaz Arribillaga. Efraín, este tema es clave, fíjate, la universidad acaba de sacar un estudio en donde hace una propuesta para generación de empleo en el país y uno de los elementos, creo que el más importante de todos, es cómo Honduras ha perdido tanta competitividad en el área rural. A pesar de todos estos programas que se han dado en los últimos 20 años, después de PRONADERS, y tenemos un programa de competitividad rural que está impulsando el Banco Mundial, ¿por qué Honduras se ha hecho tan pequeño en este tema de su desarrollo agrícola y el desarrollo forestal, que es tan importante y que tiene tanto potencial para generar empleo? Bueno, mira, yo creo que primero yo digo que Honduras en los últimos 30 años abandonó el campo. O sea, uno de los grandes problemas que el país ha tenido es precisamente de que las políticas públicas se olvidaron del campo hondureño. Y eso ha significado un enorme retroceso y un aumento de la pobreza rural.
Yo digo que la pobreza tiene un rostro rural, casi hay un 70% de pobreza en el sector rural, y por eso hay una creciente migración de campo-ciudad. Claro. O sea, ese vaciamiento del área rural se debe precisamente a las pésimas condiciones de nuestras áreas rurales. Y sobre todo la población más joven, ¿no? Sobre todo la población más joven de la mayor parte del país. Entonces yo creo que hay que darle, como dicen, hay que volver la mirada al campo hondureño. ¿Para qué? Para potenciar, digamos, porque todavía sigue siendo el sector más importante, aunque ya no es el que contribuye más al PIB, Producto Interno Bruto, digamos un 13%, pero absorbe casi el 27% de la población económicamente activa. El tema aquí es que si tú quieres asegurarte, tal y como están las condiciones ahora, de que una persona va a ser pobre en el sector rural, ponerle a hacer labores de campo, agrícolas, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y cómo hacer para cambiar eso, Efraín? Porque, en efecto, las labores, tanto agrícolas como forestales, generan muy poca ganancia. Entonces, ¿cómo hacer para que esta gente que se dedica a ser agricultor, a criar ganado o a, digamos, tratar de mantener el bosque, puedan tener ganancias adecuadas que les permitan tener una buena vida? ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, yo creo que los enfoques, tanto, bueno, que tú señalaste el Programa Nacional de Desarrollo Rural, como ahora el programa que lo llaman el Corredor Seco, orientado, digamos, a atender este sector, que son básicamente rurales, de una economía campesina de subsistencia, de secano y normalmente una agricultura de laderas. Entonces, y la mayor parte del agricultor ahora, ese pequeño agricultor que constituye la mayoría, fíjate que el 70% casi de las fincas son menos de 5 manzanas, pero solo controlan el 11% de la tierra, digamos, en el país. Eso significa entonces que hay que apoyar, digamos, este sector, porque el 60% de los ingresos de esos pequeños productores son ingresos no agrícolas. Claro. O sea, porque digamos, ya sea que van a jornalear o a través de las transferencias, fundamentalmente, sea las que vienen de remesas del exterior, ¿no? O las transferencias vía los programas de protección social que el gobierno tiene a través del programa de Vida Mejor, que constituyen casi el 60% de los ingresos y de la inversión que el gobierno hace en el campo. Pero, digamos, no abandonamos el servicio de extensión rural. Entonces lo que necesitamos es cómo nos volvemos más productivos y diversificar, digamos, la producción agrícola. Ha habido un sesgo muy hacia la exportación, lo cual no ha estado malo, pero requerimos balancear un poco más lo que es la producción para exportación con lo que son el sector agroalimentario del país. La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, porque, como sabes, también ya se nos vence ya para el 2020 lo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y aquellos rubros agrícolas que estaban protegidos ya no van a tener la misma protección. Sí. Entonces corremos el riesgo de que algunos de estos puedan realmente poder desaparecer si no realmente hacemos esfuerzos muy concretos para mejorar la productividad, la producción en el campo. Es decir, estas salvaguardias terminan y van a tener que competir con los Estados Unidos, lo cual es prácticamente imposible. Imposible porque, claro, los subsidios allá es una competencia desleal, digo yo, ¿verdad? Porque son allá, claro, son una alta productividad, pero también son subsidiados. Claro, es un poco lo que los economistas internacionales llaman el dumping famoso, ¿no? El famoso es dumping, apoyar a la industria a través de subsidios gubernamentales para que sean más productivos y así puedan competir mejor. Y entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? De que el sector agrícola nuestro ha ido en desventaja y ha estado realmente financiando el resto de la sociedad hondureña, ¿verdad? En eso para mí es muy claro, o sea, ha disminuido su participación en el sector, pero también la inversión pública y privada en el campo ha disminuido sustancialmente, sobre todo la inversión pública. Entonces yo creo que hay que revertir eso, y sobre todo me parece un tema muy importante, Julio, digamos, que tiene que ver con el sector rural, es la estacionalidad de la producción y el empleo, digamos, en el campo, y después la necesidad de mejorar el funcionamiento de los mercados, porque lo que tú decías, ¿por qué el productor no gana? Porque la intermediación es demasiado grande, digamos, en el sector agrícola.
una gran parte del esfuerzo del productor se queda en la intermediación. Claro. Es decir, ya sea a través de los mercados mayoristas en las ciudades, o a través de la agroindustria, o a través de las nuevas plataformas de consumo, como son los supermercados, etcétera. Claro. Entonces, ese cambio creo que es necesario para que el productor pueda tener unos mínimos de rentabilidad, y tú lo ves, por ejemplo, también las importaciones de alimentos a veces perjudican al productor. Por ejemplo, ahorita las importaciones de leche en polvo, las importaciones de granos, tienen un efecto de que desestimula, digamos, la producción agrícola. Te voy a hacer las dos últimas preguntas, Efraín. La primera tiene que ver con el proceso de reforma agraria. ¿Qué pasó con la reforma agraria? ¿Y vos crees que sería útil retomar ese asunto que se perdió prácticamente desde los años 90 para acá? Bueno, es una pregunta importante, ¿verdad? Yo creo que uno de los puntos que la gente, digamos, argumenta, digamos, en el campo, es que el acceso a activos productivos son muy limitados, y principalmente la tierra. Entonces, sí, yo creo que habría que retomar el proceso de acceso a la tierra. Claro, no con los mismos criterios de la ley del 62, o la ley del 74, la reforma agraria, porque en otro tiempo. De todas maneras, creo que la reforma agraria al final no cambió la estructura agraria del país. A pesar de que logramos, digamos, crear un sector reformado que ahora casi prácticamente ya no existe. Ya desapareció. Desapareció. Es una pena porque lo poco que se logró algo, sí, ya prácticamente se echó para atrás. Sí, solamente tienes los ejemplos quizás en Guaymas, digamos, con una empresa exitosa, digamos, de palma africana, algo que quedó en el AUAN y algunas otras organizaciones de empresas campesinas que han subsistido, pero creo que hay que replantearle que una política de desarrollo rural, y más concretamente, por ejemplo, ahora que los esfuerzos se están haciendo en el corredor seco, como uno de los puntos más importantes que el gobierno ha planteado, es necesario plantearse la necesidad de que no es posible superar la pobreza rural si no hay acceso a activos, ya sea vía la redistribución de la tierra o arrendamientos de tierra a largo plazo que permitan a los productores realmente tener acceso a la tierra. Pero alguien que tiene 2.5 manzanas de tierra, será muy difícil de que pueda salir de su situación de subsistencia. Me quedan 2 minutos nada más, pero no quiero que nos vayamos sin hablarte también de este asunto que es tan importante como es la reconversión agrícola, Efraín. La palma africana está dejando de tener demanda en Europa, y sin embargo tenemos una gran cantidad de plantíos en el norte del país. La caña de azúcar, el café está perdiendo valor en el mundo. Juan Orlando Hernández anda diciendo en todos los foros mundiales que hay que luchar para subir el valor del café. No se trata de eso, porque los precios del café se definen internacionalmente por la demanda o por la oferta que haya, ¿no? Y no va a ser los gobiernos los que van a cambiar este asunto. ¿Hacia dónde deberíamos de dirigir esta reconversión agrícola en el país? Bueno, yo creo que para darle valor agregado a nuestros productos, diversificar nuestra oferta, digamos, exportable, y yo pensaría también que igualmente ya no solamente el sector agrícola, sino que creo que el sector manufacturero. Por ejemplo, el sector de la maquila, yo creo que hay que darle, digamos, otro sentido, digamos, a la maquila. Igual, digamos, a las empresas que producen para el mercado nacional y el mercado regional, hay que realmente generar un incentivo, porque solo pensamos en la exportación hacia Estados Unidos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una industria farmacéutica con posibilidades, digamos, de competir en el mercado regional. Entonces, ese es un sector que puede ser dinamizado, y así podemos identificar varios otros sectores en el país. Y efectivamente, uno de los desafíos, que ya tú lo señalaste muy bien, y para mí esa es una de las perspectivas que no se ven claras para el 2019, la caída de los precios principales de nuestros productos de exportación. Entonces eso nos plantea la necesidad de que tenemos no solamente que diversificar, sino que tenemos que dar un mayor valor agregado a nuestros productos, pero también con mayor innovación, por ahí con mayor investigación, y sobre todo hay que retomar algo que se terminó en los años 1990, el servicio de extensión rural, para apoyar a los productores. Una de las razones por las cuales los bancos hay veces no prestan tanto al sector agrícola es por la falta de asistencia técnica en el campo. Entonces yo creo que ese es un sector importante, claro. Creo que es importante el sector agroindustrial, pero hay otros sectores que hay que potenciar, que complementen, digamos, de alguna manera
nuestra visión hacia adelante. Pero sobre todo creo que como comenzamos con el programa, la necesidad de una visión más a largo plazo de planificación del sector, y pienso, y insisto en mi punto, en que hay que destinar más recursos para mejorar nuestro recurso humano. Yo creo que eso para mí es fundamental en educación, en salud, que nos permita realmente tener una visión un poquito de referente y al fortalecimiento de las instituciones, por supuesto. Se nos ha ido el tiempo, lastimosamente, Efraín. Ha sido muy grato conversar contigo en esta noche. Vamos a continuar hablando de estos temas que son tan importantes. Me parece muy importante. Yo digo que el tema, Julio, yo creo que el tema de la economía tiene que ser más debatido. Así es, ¿verdad? Necesitamos más debate en esto. Así es que muy buenas noches, amigos, amigas. Nos vemos el próximo martes en este su programa, y vamos a seguir hablando sobre economía y específicamente sobre economía agrícola para enriquecer este debate, como bien decía Efraín. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias por la invitación. Hasta luego, buenas noches y nos veremos en la próxima.